Voy a explicar un proyecto que es la reforma del caserío Garaitia-Etxea. Un caserío, o como se diría en euskera, baserri, ¿no? Digamos que un caserío no es solo una casa típica del País Vasco, solemos definirlo como un ente a medio camino entre un hogar y una fábrica. Eran elementos o edificaciones autosuficientes. Es un plano de situación del entorno donde está el caserío que nos ocupa, que se ve en color. Y queríamos explicar con este plano una de las características inherentes a los caseríos, ¿no? Y es que los caseríos se ven en color, pero se ven en negrita, digamos, los perfiles del resto de edificaciones que hay en el entorno cercano. Y lo que se aprecia es que están muy dispersas, ¿no? Y es que una de las características clave del caserío es ese aislamiento físico relacionado directamente con esta autosuficiencia, ¿no? El edificio como tal siempre viene vinculado a un terreno muy extenso, el cual permite esa autoproducción, ¿no? En un caserío vivían familias enteras, varias generaciones. Gracias a esos terrenos, fuera mediante la agricultura, la ganadería o ambas, se generaba todo lo necesario para poder vivir de manera independiente en las ciudades o a los núcleos urbanos, ¿no? Obviamente, con el paso del tiempo, los cambios a nivel social, a nivel económico, industrialización y cambios en el sistema productivo provocan que estos caseríos se vayan abandonando y en muchos casos desaparezcan o se queden en estado de ruina, ya que, pues bueno, hoy en día con el sistema social que tenemos y la manera de vivir, muchos de ellos quedan demasiado grandes y demasiado costosos de mantener. Por esto mismo, cada vez que en el estudio nos toca actuar sobre este tipo de edificaciones, lo entendemos como una responsabilidad cultural muy importante, ¿no? Implica adecuar un elemento muy importante de la historia del pueblo vasco para algo para lo que no fue generado, al menos en su totalidad, en un inicio, ¿no? El caso de Garaytiaechea, si bien cuenta con características comunes a la mayor parte de los caseríos existentes en Álava y en Vizcaya, sí que tiene una diferencia que quizás lo haga más fácilmente asimilable a la vida actual, ¿no? Y es que es un caserío bastante más pequeño que lo que suele ser habitual. Es un caserío que, si bien, como decía, no es muy grande, unos 130, 140 metros cuadrados construidos en planta, sí que tiene buen porte. A pesar de llevar varias décadas abandonado, nos lo encontramos en un estado de conservación bastante aceptable, mejor que lo que suele ser habitual. Esto ocurrió porque la familia propietaria del caserío, si bien no vivía ahí, se preocupó de mantenerlo en un estado relativamente digno. Vemos sobre todo la fachada principal, orientada a sur, ¿no? Con una simetría muy marcada en base a la cumbrera de la cubierta de dos aguas, con un acceso a una puerta central que no es tan habitual como puede parecer, y dos balcones, uno por planta, y los huecos de ventanas, ¿no? A nivel interior, gracias a este mantenimiento, sobre todo de la cubierta, ¿no? Impidiendo la entrada de agua en el interior, que es algo que suele acabar degenerando muy rápidamente en la destrucción de estos edificios, se conservaba estupendamente. Se aprecia como la estructura principal de madera está en muy buen estado. Y luego, a nivel constructivo, no deja de ser también un esquema bastante habitual en los caseríos, ¿no? Tenemos un perímetro de muros de piedra y una estructura interior de madera que crece desde las basas de piedra hasta las cerchas de cubierta. En caseríos más grandes llegamos a tener dos y hasta tres líneas de pilares. En este caso tan solo teníamos una línea central de pilares que acababa dividiendo el espacio en tres crujías y que, como veis, se conservan en bastante buen estado. A partir de aquí, sobre los planos del estado inicial en el que nos encontramos el caserío, es muy importante la sección. En un inicio cuenta con un esquema que este sí que es clásico de la gran mayoría de los caseríos, ¿no? Y es que en este caso tenemos tres plantas, una planta baja que estaba destinada a la guarda de ganado por una razón de accesibilidad, ¿no? Directamente desde el terreno exterior, pero también por un tema climático, ¿no? El calor que generaban los animales en esa planta baja durante la noche ascendía directamente a la siguiente planta, la planta central, que era donde se desarrollaba el uso de vivienda. Y después teníamos la planta de bajo cubierta,
donde en este caso se almacenaba paja y seguramente recolectas agrícolas de la propia finca, que funcionaban también muy bien a nivel de cámara de aire y aislamiento para que ese calor que se formaba en la vivienda no escapase a través de la cubierta. Esta sección y este uso es muy típico de los caseríos. En cierto modo, este proyecto resulta del trabajo en sección, ¿no? Del caserío. Cuando tenemos que trabajar en este tipo de edificaciones, tenemos una obsesión y es que nuestra actuación no vaya en detrimento de la esencia propia de la edificación, ¿no? Queremos dejar siempre muy claro cuál ha sido nuestra actuación, qué hemos hecho nosotros en el siglo XXI y mantener esa esencia, dejar visible la historia que el propio edificio tenía cuando lo encontramos, ¿no? Nos gusta ser muy sinceros a la hora de realizar actuaciones en estos edificios. En este punto, ese trabajo en sección otra vez vuelve a ser muy importante. Nosotros lo que hacemos es mantener toda la estructura principal y la parte de la solivería existente. Jugar a eliminar los forjados según las necesidades de la vivienda y de los clientes. Se aprecia perfectamente cómo, ¿no?, desde un inicio se planteó la necesidad de eliminar los forjados en el vano pegado a la fachada principal, lo cual nos permitía, además de generar un lienzo en esa fachada sur, que la entrada de luz natural, que sobre todo venía de esa fachada, pudiera alcanzar la mayor superficie posible de la vivienda, ¿no? Nos generaba dos problemas. Por un lado, un miedo a nivel de escala, y es que generar esa triple altura nos creaba ciertas inseguridades sobre que se nos escapara la escala en planta baja y acabara por perder calidez o dejar de ser acogedora, y por otro un tema funcional, que era el poder acceder a esos balcones y a esas ventanas existentes en esa fachada. Todo esto acabamos solucionándolo simplemente manteniendo las olivas existentes en ese primer vano, en ese vano sur. Con esto lo que conseguimos, por un lado, es que de manera sencilla, mediante una pasarela de Tramex muy ligera y transparente, tuviéramos acceso a esos balcones y esas ventanas, y por otro lado, esos planos horizontales que nos generaba la solivería, lo que permitían era que, si bien éramos capaces de seguir apreciando toda la magnitud y la altura libre del caserío, nos generaban unos planos horizontales que acotaban en cierto modo ese espacio y no hacían que se nos escapara la escala en esa planta baja. A partir de ahí, actuaciones puntuales necesarias para adecuar el uso del caserío al de vivienda, ¿no? Pues una apertura en planta baja de un gran ventanal que vinculaba el interior con lo que en su día había sido un porche y que acaba convirtiéndose en un cenador, como ya a través de las fotografías y las imágenes de obra se empieza a apreciar que las actuaciones que realizamos quedan bien diferenciadas. Por ejemplo, los nuevos huecos que se abren van siempre forrados con una chapa de acero. Se va viendo cómo se mantiene la estructura vieja del edificio, pero todo lo que se hace nuevo no intenta engañar a nadie, ¿no? Refuerzos metálicos que fueron necesarios colocar, que incluso a partir del material, ¿no?, utilizando una viga metálica y a través del color, ¿no?, como utilizando colores que lo que buscaban era esa sinceridad que hablaba al principio, o no intentar confundir a la gente y que el que llegue sea muy capaz a un golpe de vista diferenciar cuál ha sido la actuación en el siglo XXI de las anteriores que ha tenido el edificio, ¿no? En otras imágenes se va viendo ya cómo esas olivas van generando esos planos perforados, ¿no?, que permiten visuales, pero no dejan de acotar las alturas libres de las distintas plantas. Y ya en las fotos, digamos, finales de obra, ¿no?, como esa estructura de madera acaba adquiriendo todavía más peso del que ya tenía al suprimir esos forjados. Y con esta idea también, seguramente inocente o irreal, de que si en un futuro los clientes necesitaran más superficies de vivienda, sería tan sencillo como colocar un nuevo suelo encima de esa estructura existente, ¿no? Van apareciendo esas visuales entre las olivas de madera de roble antiguas, como la escalera, ¿no?, cómo se mantiene esa primera tramada en piedra y se sustituye la escalera de madera original, imposible de recuperar, pero por otra escalera también mucho más liviana, que incluso llega a no tocar esa primera tramada. Un poco recuperar ideas existentes en el caserío, pero adecuadas, ¿no?, a una construcción del siglo XXI.
Como luego en esa primera planta sí que se suprime la solivería por un problema, digamos, de altura libre. Antes comentaba cómo los caseríos funcionaban perfectamente aprovechando el calor del ganado, aprovechando la cámara de aire y el aislamiento que generaba en el bajo cubierta la paja, y cómo eso a su mismo tiempo provocaba, que esto nos ha ocurrido en más ocasiones, como la altura libre en esa planta intermedia de vivienda era demasiado baja, obviamente porque así conseguían calefactarla con mucho menos esfuerzo. Eso genera que cuando se adecúa ahora mismo a una vivienda podamos tener problemas de altura. En este caso suprimíamos la solivería donde había suelo, manteniéndola en la zona de los dormitorios donde esa necesidad de altura no es tan necesaria, ¿no? Y como pues en el resto de fotos van viendo cómo mantenemos en la medida de lo posible las cicatrices o las marcas de lo que había, donde se puede apreciar por dónde iba la escalera original de la planta primera al bajo cubierta, o cómo esa fachada sur a nivel interior acaba conformando una especie de lienzo que aporta luz al resto de la vivienda, ¿no? Y a nivel exterior, un poco lo mismo. Intentar no mentir, intentar ser sinceros en esas actuaciones, pero queriendo mantener siempre esa entidad o ese porte del que hablaba al principio, ¿no? Del caserío. Y algo que con estas pequeñas actuaciones creo que se consigue, ¿no? Que es cuando tú visitas de nuevo Garaitia-Etxea, sigue manteniendo esa magia que tenía cuando lo encontramos, pero al mismo tiempo acaba cumpliendo con las necesidades de una vivienda en el año en el que estamos, ¿no? Y ya para terminar, un dibujo que dibujó la hija de nuestros clientes y que, bueno, nos regaló en su día y que nos parece bonito ver cómo desde esa mirada infantil, ¿no? El caserío podría ser un dibujo del estado actual o del estado en el que nos lo encontramos al inicio.